Hay una palabra que aunque hace mucho tiempo Dios me permitió compartírsela, siempre retumba en mi mente y en mi corazón. Y es que antes de usted hacer algo es alguien. Y usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y del Señor. Eso nos define para siempre. Porque a ti no te define una posición, a ti no te define el carro, a ti no te define la moto, a ti no te definen los patines, a ti no te define la casa, a ti no te define lo que la gente ve. Recuérdalo, a ti te define el que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre y resucitó, y a partir de ese momento Él nos hizo a nosotros ministros de un nuevo pacto, y ahora nadie nos puede quitar el hecho de que somos hijos suyos. Hay una palabra que aunque hace mucho tiempo Dios me permitió compartírsela, siempre retumba en mi mente y en mi corazón. Y es que antes de usted hacer algo es alguien. Y usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y del Señor. Eso nos define para siempre. Porque a ti no te define una posición, a ti no te define el carro, a ti no te define la moto, a ti no te definen los patines, a ti no te define la casa, a ti no te define lo que la gente ve. Recuérdalo, a ti te define el que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre y resucitó, y a partir de ese momento Él nos hizo a nosotros ministros de un nuevo pacto, y ahora nadie nos puede quitar el hecho de que somos hijos suyos. Hay una palabra que aunque hace mucho tiempo Dios me permitió compartírsela, siempre retumba en mi mente y en mi corazón. Y es que antes de usted hacer algo es alguien. Y usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y del Señor. Eso nos define para siempre. Porque a ti no te define una posición, a ti no te define el carro, a ti no te define la moto, a ti no te definen los patines, a ti no te define la casa, a ti no te define lo que la gente ve. Recuérdalo, a ti te define el que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre y resucitó, y a partir de ese momento Él nos hizo a nosotros ministros de un nuevo pacto, y ahora nadie nos puede quitar el hecho de que somos hijos suyos.